Dieguito, ven, ayúdame. Ven por acá, Diego. Ábreme el periódico. Les cuento que estaba buscando trabajo, pues. Justamente le pedí a Chayito que me ayude a conseguir el comercio. Y justamente en la página, ¿no?, de clasificados, aptitud, ¿no es cierto? Entonces tú vas a hacer mis ojos. ¿Ya? Y miren lo que acá hemos encontrado. Miren lo que está marcado acá. Vamos a ver qué cosa hice. Importante empresa contratista minera con presencia internacional desea contratar. Gerente de finanzas, contador público, colegiado, más de 7 años de experiencia en posiciones gerenciales, maestría o estudios de posgrado en finanzas, administración, economía o afines, experiencia en implementación y optimización de procesos y reducción de costos, manejo de indicadores financieros, destreza en cálculos de costos y EEFF, flujos de efectivo, proyecciones financieras, conocimiento en sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, dominio del inglés a nivel avanzado, disponibilidad para viajar dentro y fuera del país, competencias, liderazgo y orientación a resultados, capacidad de gestión y análisis, habilidad en la dirección y comunicación efectiva, negociador, beneficios, sueldo por encima del mercado, buen ambiente laboral, todos los beneficios sociales. ¿Cuánto quisieran una chamba así? ¿Ok? Entonces, ese es un trabajito por ahí, ¿verdad?, que uno puede encontrar en el mercado. Vamos a ver otro por acá. Vamos a ver. Vamos a ver una secretaria, a ver. Secretaria, organizar la agenda del vicerrector administrativo, reuniones, juntas, proyectos, etcétera. Requisitos, título de secretariado, experiencia 3 años. ¿Ok? De repente alguien que tiene esas cualidades, esas características, puede obtener ese trabajo. ¿Ok? Ahora, Carlitos Portal se fue justo, mira, había chamba para él. ¿Qué dice acá? Únete al equipo de LAN. No esperes más para pertenecer a una empresa de clase mundial y contar con grandes beneficios. Requerimos agente de servicio al pasajero, ID 59190, tripulante de cabina, ID 64785, ejecutivo Contact Center, ID 54885. Envíanos tu currículum a reclutamiento@lan.com colocando el nombre y la ID del puesto por el cual postulas. Cuidamos que los sueños lleguen a sus destinos. Este es nuestro propósito de servicio. Ajá. ¿Cuánto quiere un trabajo así? ¿Ah? Pero tienes que tener las competencias, ¿no? Ahora, mira, por último quiero mostrarles acá algo. Acá. Dice, aptitud, asesoría laboral, te ayudamos a mejorar tu empleabilidad. Elabora un currículum vitae atractivo. Destacamos tu perfil en los medios más utilizados por las empresas. Te preparamos para la entrevista de trabajo. Gracias. Entonces, bien interesante lo que ahora tú puedes encontrar para tu empleabilidad. O sea, para que tú te puedas vender mejor en el mercado, para hacer más atractivo tu currículum, para que cuando tú mandes tu resumen a las empresas, tú puedas verte mejor, tu currículum pueda verse mejor. Y eso es lo que normalmente se está haciendo. Todo lo que ustedes hemos leído ahora en el diario El Comercio, eso es lo que se está requiriendo en las empresas del mercado. Y todos suelen buscar eso en sus oficinas, en sus empresas, ¿verdad? Todo el mundo está buscando calificado, todo el mundo está buscando. Y justamente la semana pasada estábamos viendo este tema tan importante que tiene que ver con lo que el ser humano siempre anhela y siempre busca. Normalmente, como dije pasada, las empresas buscan gente que tenga estudios, gente que tenga experiencia en una determinada área o en una determinada competencia. Pero lo curioso y lo interesante es esto, que por ejemplo en ese currículum no se indica si la persona es honesta. Lógicamente, si el entrevistador o el gerente va
a llamar a la entrevista a ese empleado o ese ejecutivo que van a contratar y si le preguntas, ¿eres honesto? Va a decir, por supuesto que soy honesto, no va a decir, no soy honesto. Ese entrevistador o en ese currículum no te dice, por ejemplo, si ese empleado va a cometer un fraude electrónico, por ejemplo, y se va a levantar ahí a lo largo de unos años sin que se den cuenta cientos de miles de dólares, como que ha ocurrido. O sea, ¿a dónde voy? De que en ese currículum, en ese resumen que uno entrega a una empresa, no se indican algunas cosas que tienen que ver con el carácter. Y aquí entra el tema que algunos hombres de esta iglesia les hemos enseñado, que hay una diferencia entre lo que es carácter versus personalidad. Personalidad es lo que tú haces en público, cuando todo el mundo te ve y cuando tú estás delante de todas las personas. El carácter es lo que tú haces cuando estás en privado y nadie te puede ver, cuando estás a solas. En privado y cuando estás encerrado en tu cuarto o cuando estás de viaje y tú crees que nadie te ve, aunque Dios te ve. Entonces hay una diferencia entre carácter y personalidad. Y la personalidad te puede llevar a un punto en donde el carácter no te sostiene y es ahí cuando mucha gente se estrella contra el piso porque no hay carácter que sostiene a esa persona. Entonces muchas veces, mucha gente, aún muchas empresas se dejan impresionar por el currículum de una persona. Y eso es lo que la semana pasada estábamos enseñando y también estábamos mencionando acerca de que el apóstol Pablo estaba mostrando sus logros a una cultura que era religiosa por excelencia, la cultura judía. Y en Filipenses 3, en el capítulo 3, versículos 5 al 7, mira lo que dice. Para nosotros de pronto no es relevante, pero para esa cultura judía era sumamente importante lo que dice acá. Dice, Pablo hablando de sí mismo, dice que él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, todas estas cosas, Pablo estaba diciendo que él, o sea, en otras palabras, Pablo tenía, cuando tú lees el contexto, Pablo está diciendo, yo tendría de qué gloriarme. O sea, uno podría decirse el día de hoy, ¿no? Yo soy magíster, yo soy MBA, yo tengo PhD y tengo doctorado en tal cosa y estudios de especialización en tal carrera y tengo experiencia laboral. O sea, así como hemos leído, mi currículum es esto y esto. Pablo está poniendo ahí su currículum a una cultura religiosa en aquella época. Es más, en Hechos 22:3 sigue añadiendo y dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Y yo imagino a la gente, oh, wow, Gamaliel, todos conversaban, cuchicheaban, Gamaliel, porque todo el mundo sabía quién es Gamaliel, el famoso Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, todas estas cosas eran muy apreciadas por los judíos de ese entonces. ¿Por qué? Ellos apreciaban llegar a convertirse en alguien como con estas credenciales que tenía Pablo. Así como alguien en este tiempo aspiraría a tener credenciales con doctorado, con maestría, con especialización, etc. En ese entonces se apreciaba grandemente todos estos logros y todas estas cualidades que el apóstol Pablo podía mencionar. Pues, y esto no era poca cosa, no era que pues, Pablo había conseguido todos esos títulos, como se dice, en Azángaro, ¿verdad? Y que los había conseguido esos títulos bamba. No era eso, sino que él, desde, como dijimos la semana pasada, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, desde temprana edad, y como dijimos, aún desde los 6 años de edad, reclutaban a los niños para que estos niños pudieran aprender lo que se conocía como el Torá, la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos iban aprendiendo desde los 6 años. Y lo mejorcito de lo mejor, cuando tenían 10 años, se habían aprendido todo el Torá, todo el Pentateuco, palabra por palabra. No todos podían aspirar a eso.
pero algunos de ellos lograban aprenderse. Los que no aprendían los mandaban a su casa. Tú no das la talla, tú no llegas a aprender todo lo que necesitas aprender, así que los mandaban a su casa a esta gente. Pero imagínate, niños de 10 años con toda esta capacidad cognitiva y de aprendizaje para poder llegar a hacer lo que ellos aspiraban a hacer, llegar a ser alguien prominente, alguien importante dentro de la sociedad religiosa, dentro de los judíos, y llegar a aprender todo lo que ellos querían hacer. El apóstol Pablo sí había logrado. El apóstol Pablo sí había dado la talla. El apóstol Pablo tenía de pronto una carrera prominente dentro de la escuela de rabinos. Pablo podía decirse que sí tenía un futuro promisorio dentro de pronto de la sinagoga para que se convierta en un líder de la sinagoga, o de pronto podría convertirse para ser considerado un alto líder dentro del Sanedrín. ¿Por qué? Porque él tenía todas las cualidades. Y en Filipenses 3, en el versículo 7, mira lo que dice: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, les he estimado como pérdida. ¿Qué cosa dice? ¿Por qué? Por amor de Cristo. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Qué contundente, ¿verdad? El apóstol Pablo. Qué contundente, qué categórico, qué enfático. Antes yo consideraba que esas cosas eran valiosas, pero ahora yo considero que no tienen ningún valor. Para nada. ¿Debido a qué? Debido a lo que Cristo, o sea, tan marcado había quedado su corazón con lo que Cristo había hecho en su vida, que todas aquellas cosas, todos sus títulos, ojo, tenemos que tratar de pensar como un judío pensaba, porque para el judío era lo máximo, todos aquellos logros y todos esos títulos. Pero ahora Pablo está diciendo que todos esos logros, todos esos títulos ahora no tienen para mí ningún valor. ¿Debido a qué? Debido a lo que Cristo ha hecho. O sea, algo ha pasado en mi vida. En estos tiempos yo mismo he escuchado, pues hay algunos que ya ni siquiera les gusta que les digan pastor. ¿Por qué? Porque ahora dice que son apóstol. Y hay como una suerte de apostolitis por ahí en algunos lugares. Y cuando le dicen pastor, como no. Y hasta por ahí dicen que han hecho como un nuevo rango y lo llaman querubín. De verdad, fuera de bromas, escuché la historia de uno que no le gustaba que le dijeran pastor, se molestaba. Pastor, ¿cómo está? Soy el apóstol Eusebio, del ministerio Unción y Fuego de los últimos tiempos, de poder y gloria, de la lluvia temprana, de la caridad efectiva, de los santos poderosos, del avivamiento moderno, de los tiempos proféticos del Rey de poder y honor. Disculpe, ¿todo eso? Sí. Ok, entonces la pregunta ¿es importante el título? ¿Es importante que anteponga el rango? ¿Es que el rango alimenta tu ego? ¿Es que el rango es lo importante? Porque nos alimenta quiénes somos. ¿Qué cosa significa conocer a Cristo? En el versículo 3 el apóstol Pablo dice, 3:10 dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Y en Efesios 3, capítulo 3, 17 al 19 dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿ok? Dice, arraigados y cimentados, y aquí arraigados habla de un término de agricultura, arraigados, y cimentados habla de un término de construcción, de arquitectura. Arraigados habla de raíces, y cimentados habla de un cimiento sólido, ¿ok? Arraigados y cimentados, seáis en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es que decir, si tú crees que conoces, no conoces nada. Y cuando ya crees que empiezas a conocer un poquito, descubres cosas nuevas. ¿A cuándo les ha pasado algo así? Cuando tú ya empiezas a creer que conoces algo así, y cuando sigues conociendo más, te das cuenta, cada vez conozco menos, cada vez conozco menos. ¿Por qué? Porque es algo, o sea, en otras palabras, el apóstol Pablo nos dice que
que conozcamos lo desconocido. Quiero que conozcas algo que no puedes conocer por ti mismo. Dice, excede todo conocimiento. La pregunta es, ¿puedes conocer algo que excede todo conocimiento? ¿Cómo puedes llegar a conocer algo que excede tu conocimiento humano? Es imposible. O sea, en otras palabras, es algo fuera de este mundo y es verdad. Humanamente tú no puedes conocerlo. Pero el apóstol Pablo tenía eso en mente, a fin de conocerlo. La pregunta es, ¿conoces a Cristo? ¿Tú crees que has repetido una oración? ¿Qué cosa significa? ¿Lo conoces? O sea, muchas veces, ¿verdad? Cierren sus ojos, inclinen su rostro, repite conmigo esta oración, bla, 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 bla. Levanta tu mano, ven acá al frente. Y hay mucha gente que a eso reduce cuando se le dice, ¿conociste a Cristo? ¿Conocí a Cristo? La pregunta es, ¿qué cosa significa conocer a Cristo? Para ti, ¿qué cosa significa conocer a Cristo? Para los cristianos del primer siglo, ¿qué cosa significaba conocer a Cristo? Hemos leído la historia, ustedes de repente han leído la historia. O sea, ¿en qué se diferenciaban los cristianos del primer siglo a nosotros? La palabra dice que ellos vendían sus posesiones. La palabra dice que ellos se reunían en las casas, no podían reunirse públicamente, se escondían porque los perseguían, los mataban. Los ponían en el circo romano, los leones salían, se los comían. Los crucificaban a los cristianos. Y es más, la historia dice que cuando morían, morían cantando. La pregunta es, ¿conocían ellos a Cristo? La pregunta es, ¿conoces tú a Cristo? ¿Qué cosa significa conocer a Cristo? Ay, pastor, es muy duro usted. Tenemos que entender qué cosa significa, hermanos. Yo como pastor, si soy pastor de tu vida, yo no quiero que seas un cristiano pasado por agua tibia. ¿Amén? Yo quiero que seas un cristiano. Ay, pastor, en la otra iglesia hablan de principios para que, o sea, punto 1, punto 2, canto 3 canciones y me voy a mi casa. No, yo quiero que conozcas la Biblia. ¿Amén? Quiero que conozcas la Biblia, quiero que sepas qué es la Biblia. Y si la Biblia nos está diciendo, el apóstol Pablo dice, a fin de conocerlo, quiero conocerlo. ¿Qué cosa significa conocer a Cristo, hermanos? Y tenemos que conocer qué cosa significa conocer a Cristo. En estos tiempos, ya no voy a la iglesia. ¿Y por qué no vas? Porque no me saludaron en mi cumpleaños. Nadie me saludó. Al menos yo pensaba que el pastor me iba a saludar y no me saludó. Hola. Mira a la persona a tu lado y dile, yo conozco a alguien así. Dile, yo conozco a alguien así. Y yo les digo, el que dice eso, no lo conoce. No lo conoce, no conoce a Jesús. El que dice eso significa que no lo ha conocido. ¿Por qué? Porque está más pendiente en que me miró, en que no me miró, en que me saludó, en que no me saludó. ¿Qué hubiese pasado si hubiese nacido en el primer siglo y te persigue un león? No, honestamente, tú te pones a pensar en eso. O sea, si tú estás corriendo, me saludó por mi cumpleaños y viendo el león encima tuyo. ¿Tú estás pensando en me saludó por mi cumpleaños o te pones a cantar mejor? Mejor canto. ¿Cierto? Mejor canto y Señor, llévame. ¿Por qué? O sea, es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando en este tiempo, hermanos queridos? Pablo dice que por causa de Cristo lo perdió todo. ¿Qué has perdido por ser cristiano? En este tiempo se enfatiza en las prédicas, más bien en lo que ganas por ser cristiano, ¿verdad? Ven a Cristo y vas a ser salvo. Ven a Cristo y te vas a sanar. Ven a Cristo y Dios te va a prosperar en tu economía. Ven a Cristo y tu matrimonio se va a restaurar. Ven a Cristo para que te vaya bien con tu esposo o con tu esposa. Ven a Cristo y tus hijos van a ser restaurados. Ven a Cristo, vas a encontrar esposo. Ven a Cristo, vas a encontrar esposa. Ven a Cristo, vas a ser feliz. Ven a Cristo y las cosas te van a ir bien. Y erróneamente se enseña que todo se centra en mí. De que yo soy el sol y que todo gira alrededor mío. Ahora, ¿todo gira alrededor de mí o todo gira alrededor de Dios? ¿Yo soy el centro o Dios es el centro? Dios creó todo para su gloria. Dios creó todo para su honra, ¿cierto? Todas las cosas fueron para la gloria y honra de Dios. Cuando vino el diablo vino lo primero ¿para qué? Para que, cuando vino a tentar, dijo, no pienses en Dios, piensa en ti. Dios quiere eso. No le hagas caso a Dios.
piensa en ti un poco. En la vida hay que ser un poquito egoístas. Date tu lugar. Piensa un poquito en ti. Ten un poquito de amor propio. Esa es una mentalidad humanista que no tiene nada que ver con Dios. Y eso es lo que se enseña en todos lados acá. Y en algunas iglesias también se enseña. Eso no es bíblico. Eso no existe en la palabra de Dios. Amén. Y por eso tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice, hermanos queridos. Entonces, lógicamente, yo creo lo que la Biblia dice. Yo creo que Dios quiere que nos salvemos. Yo creo que Dios quiere sanarnos según su voluntad, todas las cosas. Amén. Si Él quiere prosperarme, según su voluntad lo va a hacer. Pero no es una varita mágica. Acá no es que yo me saco la tinca, la lotería, o que yo aprieto un botoncito y que todas las cosas que yo pida van a hacer, porque Dios no es la lámpara del genio, Aladino. Sale el genio, pide 3 deseos. Eso no es Dios. Dios es una persona. Tenemos que relacionarnos a nuestro Padre y aprender a orar. Que tu voluntad sea hecha, así como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Entonces tenemos que entender de una manera armónica la palabra de Dios. Entonces, Dios es el centro. Nosotros no somos el centro. Entonces, ¿qué hemos perdido por ser cristianos? En este tiempo, el cristiano se ha vuelto egocentrista, ególatra. ¿Qué dificultades has pasado por ser cristiano? ¿Qué es lo peor que has pasado por ser cristiano? Mira lo que dice. Vamos a ver qué pasó el apóstol Pablo por causa de Cristo. 2 Corintios 11, 23. Mira lo que dice el apóstol Pablo, lo que pasó. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿de qué? La preocupación por todas las iglesias, ¿cierto? La preocupación por todas las iglesias. Ahora, ¿tú te imaginas todas estas cosas? Yo te pregunto, ¿qué has pasado por causa de Cristo? Ahora, mira todo lo que el apóstol Pablo, ¿qué cosa dice el apóstol Pablo de todas estas cosas? El siguiente versículo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en segundo. Porque esta leve tribulación momentánea, ahora tienes que reírte, pues. Tienes que reírte, pues. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, a los azotes, al apedreamiento, al recibir varazos en la espalda, al frío, al encarcelamiento, a todas esas cosas, al naufragio, a todas esas cosas, el apóstol dice, porque esta leve tribulación momentánea. Wow. La pregunta es, ¿qué has padecido por ser cristiano? ¿Qué es lo peor que te ha pasado por ser cristiano? Ah, pastor, a mí una vez me tiraron la puerta. Pobrecito. Qué dolor, ¿no? Qué sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo peor que has pasado? Ahora, no lo digo lógicamente de una manera despectiva porque de pronto a nadie le gusta que le tiren la puerta, ¿no? Pero cuando comparamos lo que nos pasa el día de hoy contra lo que pasó el apóstol Pablo y en ese tiempo pasaban los cristianos, ¿verdad que no es nada? ¿Qué es lo peor que nosotros pasamos? O sea, ¿seguirías siendo cristiano o dejarías de ser cristiano si pasaras por algo así? Creo que les conté en otra época acerca de un testimonio en la época del terrorismo. En una provincia, un domingo, acá en el Perú, en la época del terrorismo, el MRTA entró en una iglesia
irrumpió de pronto en pleno culto. El pastor estaba predicando. Y vinieron los emerretistas y con metralleta en mano dijeron: todos aquellos de ustedes que aprecien su vida, salgan. Aquellos que sean cristianos y que quieran morir por su fe y por su Dios, quédense adentro. Los demás salgan y salen su vida. Salieron en mancha. Y se quedaron aquí, en el auditorio se quedaron 13 personas, 14 personas por ahí. Las 13, 14 personas que se quedaron dentro, se quedaron allí con un emerretista acá, adentro. Los demás salieron, todos despavoridos. A los que estaban afuera los ametrallaron y los mataron, a todo el mundo. Y los que estaban adentro se salvaron. Y los emerretistas luego dijeron: personas como ustedes que están acá adentro, nosotros apreciamos y valoramos. Y personas como ustedes son muy importantes para nuestra causa. Y nos encantaría enrolarlos para nuestra causa, porque ustedes son muy valiosos. Los felicitamos. Y se fueron. El apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta gente estuvo dispuesta a morir por Cristo. O sea, el cristiano es cristiano en el momento difícil, no solamente en el momento fácil. El cristiano es cristiano no solamente en el momento cuando las cosas salen bien, pero cuando tienes adversidad, ahí se prueba qué es el cristianismo. O sea, ¿qué es lo que nos ha pasado a los cristianos en estos tiempos? En el hemisferio occidental, donde hay libertad de cultos, donde no tenemos problemas, donde hay democracia, donde tenemos libertad de hacer lo que queremos, ¿verdad? Libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de... Tú haces lo que quieres, congrégate donde quieres, donde tienes libertad total. Es más fácil ser cristiano. Pero ¿cuál es el peligro de que muchas veces nos convertimos en cristianos nominales, cristianos religiosos? Nuestra fe no es probada, no es retada. Y caemos en la monotonía como cristianos. Nos caemos en la religiosidad. Venimos el domingo, cantamos 3 canciones, escuchamos la prédica, dejamos nuestra ofrenda. Pero no me pidan mi diezmo, ¿ok? Porque no, yo quiero sentirlo primero, aún no mi tiempo, no tengo mucho dinero. Ya más adelante, cuando tengo un trabajo estable, ahí me voy a planificar y voy a diezmar, pero no me pidan diezmo, y si me piden mucho me voy. Hasta el domingo siguiente, y bueno, saludo a 2, 3 personas, chao, y plunto. Y varias personas hacen eso. Y pasan, o sea, a eso reducen su vida cristiana. Y se llaman cristianos. La pregunta es, ¿qué cosa es conocer a Cristo? No predican el evangelio, no llaman a nadie por teléfono, no se interesan por nadie, no oran por nadie. Todo se centra en mí, en mí, en mí, en mí. Yo necesito, yo quiero. Dios mío, ayúdame, provéeme, bendíceme, Señor, Señor, Señor. ¿Sabes lo que pasa? De repente aún no lo conoces. Y como les dije, no lo digo para avergonzar a nadie, no lo digo para juzgar a nadie porque yo no soy Dios. Pero de verdad lo digo. Aún no lo conoces. No lo conoces. Porque si aún se centra en ti todo, es que de pronto aún no lo conoces. O sea, no porque repetiste una oración, significa que ya lo conoces. Yo pensaba que lo conocía, pero yo estaba equivocado. Nuevamente Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, el apóstol Pablo, para él, lo más importante era llegar a conocerlo a él. Pero mira cómo profundiza el concepto de conocerlo. Nosotros lo hemos reducido a repetir una oración y pasar al frente y congregarnos. Nuevamente pregunto, ¿lo conoces? Por amor del cual dice, lo he perdido todo, y no solamente eso, y lo tengo, ¿qué cosa dice? Por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. La semana pasada definimos qué cosa era basura, ¿recuerdan? Basura era estiércol, excremento. Era basura, no valía absolutamente nada, era desechable.
no tenían ningún propósito. ¿Cuáles son aquellas cosas a las cuales tú en este tiempo te estás aferrando? ¿Cuáles son aquellas cosas que para ti son muy importantes, que significan tu vida? No sé, tu carrera profesional, tus títulos, los logros en los cuales estás tan empeñado, tan afanado. ¿Qué cosas te quitan el sueño? ¿Cuáles son las aspiraciones y metas que tú quieres lograr en la vida? Que sin darte cuenta las estás tomando con tal prioridad, como dije la semana pasada, que te estás desenfocando y te están desviando del centro, que es Jesucristo. No invalido nada de lo que puedas hacer, ojo, ¿no? El pastor, no es que el pastor te diga que dejes lo que estás haciendo, no. Pero si cualquiera de esas cosas te desenfocan del propósito principal, que es Jesucristo, y de lo que estás llamado a hacer, entonces así estás en problemas. O sea, todas aquellas cosas de las que te podrías jactar y enorgullecer el día de hoy, son las mismas cosas que para el apóstol Pablo eran basura, eran estiércol. Así que, como dije la semana pasada, no busques tu realización en la basura de Pablo. Que tu realización esté en conocerlo más a Él. Que tú aspires a eso. Y como estamos viendo, el llegar a conocerlo a Él no es repetir una oración. Porque cuando tú crees que ya conoces, siempre aprendes más, siempre aprendes más, siempre aprendes más. Yo pensaba que lo conocía. ¿Qué cosa significa conocerlo más, conocerlo más? Y como la semana pasada también les conté, como el año pasado yo estaba orando y al mirar una página de internet y ver esta gran conferencia que se estaba dando, esa conferencia cristiana que se estaba anunciando por internet, y al ver todos los nombres de estos grandes conferencistas y todos sus títulos, y director de tal ministerio, y presidente de tal fundación, y todos los logros, todos los títulos, Dios puso una tristeza muy profunda en mi corazón, como dije la semana pasada, y Dios me quebró en un llanto incontrolable que no lo podía contener. Y no lo podía contener, y me sobrevenían mares de llanto, de llanto, de llanto, de llanto, de llanto. Y me fui y me lavaba la cara y nuevamente me sobrevenía un llanto. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué me sobreviene? Y no podía, y me lavaba y nuevamente me sobrevenía un llanto y algo que no, y que yo no me explicaba qué cosa es lo que estaba pasando. Y como en 3 ocasiones o 4 nuevamente me fui a lavar la cara y nuevamente me arrodillaba y Dios me traía un quebranto muy fuerte. Y cuando Dios por fin me quedé callado y Dios me habló a mi corazón. ¿Y qué tenía relación con eso que estaba viendo en la internet? Con todos los títulos de todos estos famosos predicadores. Me di cuenta de algo, que en todo ese evento, por ningún lugar aparecía el nombre de Cristo. Y Dios me mostró y me habló a mi corazón. Y Dios me habló y me hizo ver un poquito de cómo se siente el dolor del corazón de Dios. Y Dios me mostró y me enseñó, así se duele mi corazón. Así está mi corazón de dolor, de dolido. Porque muchas personas, aún cristianas, se importan más en sus títulos, en sus logros, y para lo que el apóstol Pablo significaba basura, estiércol, aún muchos hijos míos, me dijo Dios, se siguen aferrando a esas cosas. Por eso nuevamente en esta mañana, para terminar, te pregunto, ¿a qué cosas te estás aferrando? Es que no puedo dejar eso, pastor. Porque eso sí, no me pida que lo suelte, no me pida que lo deje. Eso es precisamente lo que Dios está pidiendo que sueltes el día de hoy. Eso. ¿Y tú sabes qué cosa es? Y para terminar, el versículo 13 de Filipenses 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Repite conmigo, una cosa hago. Nuevamente, una cosa hago. ¿Qué cosa hice? ¿Qué cosa hay que hacer?
olvidando ciertamente lo que queda atrás. Como dije la semana pasada, yo siempre pensé que olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque a mí también me enseñaron así, era, deja atrás tus penas, deja atrás tu dolor, deja atrás tus tristezas, deja atrás todas aquellas cosas que has sufrido en el pasado. ¿Cuántos les han enseñado así? He escuchado prédicas así. El Señor me habló ese día, hace un año casi. Nada de eso es. El Señor me dijo, no es dejar atrás tus penas, no es eso. No es dejar atrás tu dolor, no es dejar atrás tu sufrimiento, no es dejar atrás nada de eso. Es dejar atrás la basura de Pablo. Es dejar atrás tus títulos. Es dejar atrás tus logros. Es dejar atrás tus sueños. Es dejar atrás todas aquellas cosas a las cuales tú el día de hoy te sigues aferrando. Eso es dejarlo atrás. Porque aquellas cosas de las cuales tú te estás aferrando, continúa diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, tus sueños, tus títulos, todo tu carrera, todo eso, olvidando ciertamente lo que haces y extendiéndome lo que está delante. ¿Qué cosa está delante? Prosigo a la meta. ¿A dónde? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué cosa quería el apóstol Pablo? Quería conocer a Cristo. Y dice, ¿cómo vas a llegar a la meta? Si sigues aferrado al pasado. Si sigues pensando en tus títulos, en tus logros, en tus logros académicos, ok, eso se va a acabar, hermano, despierta, por favor, se va a acabar. Todo eso se va a acabar. Y Dios de eso no te va a premiar nada. El premio al cual se refiere el apóstol Pablo dice, al premio del supremo llamamiento, al premio del llamamiento de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios? De eso Dios te va a premiar. ¿A qué Dios te ha llamado? Y será predicado este evangelio del reino. Id y haced discípulos a todas las naciones y me seréis testigos. Ese es el llamado. Si un día le dijiste sí al Señor, ese es tu llamado. Y de ese llamado vas a tener un premio. En eso tenemos que enfocarnos. O sea, en otras palabras, ¿a qué te dedicas? Tú no eres una administradora documentaria. Tú eres una evangelista administradora documentaria. ¿A qué te dedicas, Erika? Tú no eres un administrador. Tú eres un evangelista administrador. ¿Estamos de acuerdo? Chayo, ¿a qué te dedicas? Tú no eres un supervisor de créditos y cobranzas. Tú eres un evangelista, supervisor de créditos y cobranzas. Joel, ¿a qué te dedicas? Tú no eres un economista. Tú eres un evangelista que Dios usa como economista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿A qué te dedicas, hermana preciosa? No te escucho. Ajá. Un evangelista psicóloga. La única que ha respondido bien hasta ahora. A ver, ¿quién más por ahí? A ver, Joselo. ¿Cuál es tu currículum? Muy bien. Tú no eres un ingeniero, tú eres un evangelista ingeniero. Y adicionalmente te estás preparando en una maestría. ¿Quién más? A ver, ¿qué eres tú? ¿Ah? Mercado. Especialista en marketing. Tú no eres un especialista en marketing, tú eres un evangelista especialista en marketing. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado, como dice la palabra, tu llamamiento es ese.
Y a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para predicar la palabra. O sea, el día que tú le dijiste sí a Cristo, ese día fuiste enrolado como parte del ejército de Dios. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas de Jesucristo al lugar donde estés. Y el Señor te escogió, no es que tú lo escogiste a Él. Amén. No es de que, o sea, no es que tú le has hecho un favor al Señor. Por favor, ¿estamos de acuerdo? Eso lo hemos explicado hasta la saciedad acá, pero lo enfatizo nuevamente. La palabra dice, no me elegiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Y los he puesto, ¿para qué? Para que llevéis fruto. ¿Cuál es el fruto? Predica, chiquito. Predica. Ese es el fruto. El fruto no está acá adentro, el fruto está allá afuera. Acá te alimentas, acá te robusteces, acá fortaleces tu vida espiritual y luego con las pilas recargadas vas allá afuera a predicar la palabra. Allá afuera está la necesidad, allá afuera están las almas, allá afuera está el campo blanco para la siega. Anda, predica el evangelio, anda, cumple tu llamado, porque el llamamiento supremo al cual el apóstol Pablo estaba llamado está allá afuera. Amén. Y ese es nuestro llamado, hermanos. Lo demás, dice el apóstol Pablo, lo tengo por basura. El pastor me dijo que deje todo. No dejen sus trabajos, por favor. Ok, porque voy a tener problemas con las esposas. Después se me vienen encima. Mira, el pastor, ¿qué dijo mi esposa? No digo que dejen sus trabajos, pero enfócate bien. Enfócate bien. En el centro. Número 1, Cristo. Número 2, Cristo. Siempre, siempre. A fin de conocerlo. Y lo demás, todas las otras cosas, giran en torno a eso central. Hermanos, como iglesia estamos llamados a eso. Yo quisiera que de esta iglesia salgan evangelistas poderosos, fuertes, con el evangelio que estamos enseñando, que es puro, de la palabra de Dios. El próximo domingo vamos a estar celebrando un año con las enseñanzas del evangelio puro de la palabra de Dios. Y también las reuniones de grupos de hogar que vamos a celebrar acá. Vamos a seguir adelante, ¿qué les parece? Predicando el evangelio. Yo como pastor, por eso, el día de hoy un montón de personas no las he visto en las clases de las 9:30. Vengan a las clases de las 9:30. Tienes que discipularte, tienes que aprender la palabra. Vengan a las casas. Esto no es magia. Es la palabra constante en el corazón, lo que transforma la vida. No es que vengas al frente, te ponga la mano, te caigas al suelo para que tu vida cambie. Eso no cambia. Se ata el diablo el domingo y el lunes se suelta. Eso no es tampoco. La palabra hace la obra en la vida del creyente. Y solamente la verdad te hace libre. Pero no la verdad acá, sino la verdad en el espíritu. ¿Cuánta verdad tienes en tu espíritu? ¿Cuánta verdad has asimilado en tu espíritu? Es lo que va a transformar tu vida. Va a cambiar tu mente, va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar tu manera de ser, va a cambiar tus hábitos, va a cambiar tu costumbre, va a cambiar tu manera de hablar, va a cambiar tu manera de pensar. Toda tu vida va a cambiar la palabra de Dios. Pero tienes que ser perseverante, constante. ¿Te vas a equivocar? ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar, por supuesto. Pero lo peor que puedes hacer es, ya no vengo a la iglesia porque me equivoqué, porque fallé. Dime, ¿quién no se equivoca? Pregúntale al apóstol Pedro. ¿Se equivocó? Sí. Y fíjate cómo se equivocó. Pero lo importante no es cómo empieza, sino cómo termina. Cómo terminó el apóstol, el gran apóstol Pedro. La regó, ¿sí? Y bien feo. Pero bien interesante, en el momento más difícil de su vida, cuando negó a su maestro y cuando cantó el gallo, en ese momento Jesús lo miró y dice la palabra textualmente, Jesús lo miró y lo amó. Lo miró y lo amó. Lo miró. Ahora, ¿tú te imaginas la mirada de amor
de Jesús. Wow. ¿Te imaginas? Esa mirada lo traspasó y lo fulminó. Wow. Es que lo desarmó, ya, o sea, ya me miró con amor, ya no tengo más, ya que pues. Así que si la regaste, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Estás en la palma de la mano del Señor. Y el Señor dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así que estás en el lugar correcto. Sigue nutriéndote de Dios. La palabra dice, 7 veces cae el justo, pero todas se levantará. Todas se levantará. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y hay un propósito. Siempre hay un propósito. Y el Señor nunca te va a dejar en esa circunstancia. Siempre te va a levantar. Nunca te va a dejar solo ni sola en donde estás. Lo peor que puedes hacer es retraerte. Es que estoy en problemas, no vengo a la iglesia. Claro, vas a estar mejor solo, sola, escondido, escondida. Es lo peor que puedes hacer, porque es cuando más el diablo te va a atacar. Es cuando más tentado, más tentada vas a ser. Es cuando más sentimiento de depresión vas a pasar. Ahí cuando estás solo, sola. Es cuando más presa fácil del diablo vas a estar. O sea, el error del cristiano es hace todo lo opuesto que le debe hacer. Se esconde. No vengo a la iglesia porque me porté mal. No hagas eso. Ya pues, ¿qué vas a hacer? ¿Le viste? Perdón, Señor, perdóname, da la cara, acá estoy. Porque eres un hijo, eres una hija de Dios. Esta es la iglesia perfecta para gente imperfecta. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso?